Me quedé en la casa. Bien. ¿Ya? Sí. Bueno, vamos a empezar. Entonces con Martín Fierro, de alguna forma vamos a incluir la primera y la segunda parte. Bien. Yo quiero informarles que en la parte crítica, no sé si leyeron los textos críticos, ¿leyeron? ¿Quiénes leyeron textos críticos? ¿Qué más? Bien. Hay los priorizados por mí, pero hay otros, ¿no? Son el de Borges, la versión corta del de Borges, que es muy bueno. Bien, muy bueno. Bien. Aunque Borges dice que el libro se escribió en Buenos Aires, son minucias, no nos interesa realmente dónde se escribió. No, porque después está la versión de que se escribió en realidad en Brasil, entonces eso explica ciertos brasilerismos, pero bueno, eso ya es minucia, pero espero que eso no nos interesa. El de Borges es muy bueno, sobre todo porque traza, ¿no?, el vínculo entre Martín Fierro, esta obra Martín Fierro, y un subgénero, ¿no?, de la poesía romántica del siglo XIX que se llamó ¿cómo? La poesía. Este libro pertenece a qué tradición literaria? A la poesía gauchesca. Bien, y él hace yo puedo repetir aquí, pero realmente imagínense, ya Borges lo dice mucho mejor. La poesía gauchesca, bien, que es un subgénero poético, ¿no?, concretamente del área de Argentina, Uruguay, porque recuerden que Uruguay y Argentina todavía a principios del siglo XIX de la misma área, bien, donde hay gauchos, ¿no? Bien, y como dice Borges, el hecho de que existan gauchos no quiere decir que hay necesariamente una literatura gauchesca, porque si hay gauchos en Montana y no hay literatura gauchesca. Bien, entonces no es simplemente el hecho de que está el personaje y existe su literatura, no, es que hubo una serie de factores que coincidieron para que existiera toda una línea de producción fundamentalmente en poesía, que es la literatura gauchesca, muy rica además, y propia de ese grupo, que empieza. Hay dos o tres autores clave que son ¿quién? Acasubi, Hidalgo, Acasubi y Bartolomé Hidalgo es el primero, ahí él lo explica muy bien. Bartolomé, de hecho, la poesía gauchesca comienza dentro de qué movimiento literario. No es romanticismo, comienza desde el neoclasicismo. Y los textos de Bartolomé Hidalgo podrían leerse como una de las variantes de la poesía neoclásica, ya de tema patriótico, porque recuerden que junto al capitán o el general, quien era el que formaba parte de esos ejércitos argentinos de la independencia eran los gauchos. Bien, y Bartolomé Hidalgo, que tiene varios tipos, son distintos tipos de poesía gauchesca, no nos interesa realmente el género en particular. Una de las líneas que él tocó era ese tono patriótico, ¿no?, del gauchaje que participó en la guerra de independencia, pero tiene otras líneas también. Entonces Bartolomé Hidalgo, dentro del neoclasicismo, ya introduce, en 1810-15, ya introduce esta nueva literatura. Y luego sigue con Acasubi, con ¿quién más? Estanislao del Campo. Estanislao del Campo, que son como los más importantes, hasta que por fin llega ¿quién? José Hernández. Bien. Bien. Y claro, una de las vertientes fue esta patriótica, de los gauchos patriotas, que no celebrando la liberación. Pero hay otra línea que es la que realmente coge mucha fuerza, sobre todo aquí, en esta área. Bien, con Estanislao del Campo, un famoso texto que yo les recomiendo cuando no tengan nada que hacer, se llama Fausto, que es un gaucho que va a la ciudad y de repente por equivocación entra en un teatro y están poniendo el Fausto de Gounod, una ópera francesa. Y aquel gaucho, imagínense, ya voy yo aquí, pero no, él se involucra con la obra, claro, pasa aquello del retablo de las maravillas de Cervantes, que aquello es realidad, una obra maravillosa, y es ese gaucho que por error entra en un teatro en medio de una obra francesa, ¿está bien? Y es el Fausto, y yo se lo recomiendo, es cortito. A ver, ¿qué pasa? Que realmente después de este periodo de Hidalgo, pero en Hidalgo también está, ¿no?, el gaucho, este tipo de texto que ustedes han leído hoy, ¿no?, más bien se presentaba con qué objetivos. Estos
esos textos gauchescos eran para ser leídos en el campo o en la ciudad. En la ciudad. Se imitaba el habla del gaucho, pero ¿qué visión se daba del gaucho? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba ese gaucho? Ya más o menos lo acabo de decir. El gaucho que va, es el guajiro, el campesino que va a la ciudad y se sorprende, ¿no? Por supuesto que da una visión un poco ridícula del campesino perdido en la gran ciudad, ¿no? Un poco torpe, un poco bruto, que no entiende y que regresa a su pueblo y allí cuenta las cosas que vio, pero claro, siempre las cuenta de una forma un poco grotesca, un poco ridícula, porque no entendió muy bien lo que vio. Y hay cierto elemento de humor. ¿Qué tú quieres decir? No. ¿Está bien? Entonces da esa visión, y es que esos son los gauchos que tenemos aquí. Esos gauchos que vuelven de la ciudad maravillados porque vieron monumentos, vieron edificios. No. Obviamente Hernández retoma toda esa tradición y la cambia, que es lo que dice Borges también, que es la forma de retomar la tradición, no es simplemente negándola, es retomándola y transformándola. Entonces, y como dice Borges también, y ya este es un texto que lo pueden leer en la ciudad, pero también le interesaba que lo leyera ¿quién? El gaucho. Este es un texto que está pensado para que lo lea y lo aprecie el gaucho y se identifique, entre otras cosas, como puede ser la denuncia política, lo que fuera. Pero también es un texto para devolverle al gaucho, ¿no?, una visión más orgullosa de sí mismo, más en ese sentido más representativa, más típica también de un gaucho verdadero. Y no esa visión un poco de caricatura del campesino que llega a la ciudad y se deslumbra o no entiende y por supuesto no sabe funcionar en la ciudad, es torpe, ¿sí? Que es un poco lo que decía, ¿recuerdan? Como el gaucho se burla del hombre de la ciudad que no sabe ¿no?, lidiar con un toro. Aquí se están, en cierta forma, burlando del gaucho que no sabe lidiar con una ópera francesa. Es un poco una inversión. ¿Bien? De todas formas, eran textos muy importantes porque seguimos con la línea esa romántica de definir una diferencia americana. ¿Bien? Y esta literatura gauchesca fue una de esas corrientes, de definir una identidad, una forma de hablar, de vestirse, de comportarse, ¿no? Y en torno a un tipo que era el gaucho, ¿no? Un tipo que podía ser típico, porque una cosa es típico, de la sociedad argentina. Y ya cuando leemos a Sarmiento nos damos cuenta que sí, que el gaucho fue típico en muchos sentidos, incluso sociológicos y políticos. Sobre él confluye una serie de reflexiones sobre la realidad argentina, sobre la sociedad argentina, sobre la política argentina, ¿no? En cierta forma era típico, porque en él confluían una serie de líneas ideológicas, sociológicas, ¿no?, de reflexión nacional. ¿Me explico? No era Juan Pérez, cualquiera. Bien, por ejemplo, los ojalateros, como ven, no eran personajes típicos. Entonces, esto también tiene que ver con el siglo XIX, la capacidad del escritor de en torno a el realismo, a un personaje típico que representa, que en él confluyan muchas líneas ideológicas y en ese sentido sea representativo de su momento histórico. El gaucho no fue, ¿vale? Es posible que el gringo, no vieron que hay gringos, pero vean que son seres marginales, ¿no?, son secundarios, no lo sean en el XIX. Quizás al principio del siglo XX el gringo ya sí es un personaje típico, porque revela muchos conflictos ya de la modernidad, ¿no? Pero en el XIX el gaucho tiene esa capacidad, ¿bien?, de ser el personaje típico en que cierto realismo se podría desarrollar en términos narrativos, o en este caso poesía, pero con una narrativa detrás, ¿vale? Eso es importante. Y como sabemos también, ese personaje típico es la construcción que responde a ciertas construcciones, a ciertas ideologías. Eso también es importante. Y ya vemos como el gaucho juega en la ideología de Sarmiento, ¿no?, y juega en la ideología también de Hernández. Entonces es un personaje típico por muchos sentidos. Primero por esto que dije, de que representa una serie de conflictos que identifican ese momento histórico de esa nación, ¿no?, y que en él mismo están las respuestas o las soluciones o las preguntas. Pero también porque responde a esas ideologías, ¿no?, ese típico. Y sabemos que ese gaucho también, que sea real o no, no nos interesa, es un constructo que responde a ciertas ideologías, para defender o, ¿no?, criticar conductas, actitudes políticas de la época. Por ejemplo, aquí ya vemos que en la primera parte hay una gran crítica al gobierno de Sarmiento. Se usa el gaucho, ¿no? Obviamente el gaucho es un instrumento ideológico de José Hernández para, como federal, criticar ciertas
procedimiento del gobierno de Sarmiento. ¿Me explico? Es un constructo, le conviene usar el gaucho, ¿está bien? Bueno. Incluso en el matadero podríamos ver también ese elemento realista que podría haber en el matadero, escoger a los carniceros, ¿no?, por lo que podrían representar en términos reales, pero también en términos metafóricos, ¿no?, la carnicería de Rosa. O sea, ahí se pueden ver cómo son construcciones ideológicas también, para criticar las Rosas también. Bien, el caso del gaucho, que realmente es, como ya vieron en Sarmiento, es un personaje clave. Es un personaje clave. Porque incluso cuando se habla de Facundo, todo el tiempo se está diciendo que es un gaucho matero, que es un gaucho no sé qué. O sea, la idea de su origen, ¿no?, social siempre está muy enfatizada. Entonces, en esa línea, pues sigue, y realmente el gran libro es el Fausto, y después del Fausto es Martín, ¿está bien? Que como ven es la negación, ¿está bien? Y como dice también este señor, no esperemos encontrar en estos textos el verdadero habla del pueblo. ¿Por qué? ¿Qué dice Borges al respecto? Que quienes escribieron este tipo de literatura en realidad no eran gauchos, que eran personas que están cultas. De hecho, estábamos platicando que se nos hizo interesante cuando Sarmiento, por ejemplo, dice que levantando el cuello se ve al gaucho, y aquí dice que los escritores tenían que jalar el boncho para que no se les viera la levita. Pero es como siempre la idea de la ropa es curiosa, como también la ropa es significativa, como es algo típico también ya que en términos ideológicos, que tenían que estirar el poncho para que no descubrieran que eran hombres cultos, impostando la voz del pueblo. Bien, sea para burlarse inocentemente del gaucho, ¿no? Porque muchas de estas cosas que a su vez más como cosas simpáticas, es una caricatura, como esos cuentos que hay de los campesinos que no es para criticar, realmente es para burlarse de él un poco de una manera medio inocentona, es una caricatura medio inocente, ¿no? No es subversiva ni crítica. No obstante esa presentación del gaucho, de todas formas, los logros a nivel de lengua fueron muy importantes, porque aunque no fuera el habla pura del gaucho, ¿no?, la forma de representar, ¿no?, literariamente, cultamente, un habla popular, es parte del siglo XIX también. Recuerden que no es solamente pintar los personajes del XIX, también la forma en que se visten, la forma en que hablan. Y lo van a ver en María, ¿ok? Los subalternos, hay que ver cómo ellos hablan. Vamos a ver que varios textos del siglo XIX tratan de recoger, ¿no?, esa oralidad, sobre todo la oralidad del hombre del pueblo, ¿no? Y si pensamos en Bello, con ese purismo, ¿no?, que tenía, ustedes ya habrán visto que obviamente Bello estaba enfrentado a estos españoles regionales que son bastante diversos, ¿no? Son bastante diversos, ¿tá? Y el somaticismo en cierta medida en la narrativa trató de incorporar esas voces también, ¿tá bien? Van a verlo en María, en otras novelas también. Por eso que aparece ya a la segunda mitad del 19 aparecen estos glosarios, ¿no? En principios del 20 eso continúa, la necesidad de glosarios con regionalismo y cosas, porque realmente no se entiende fuera de esa frontera. Y esto en poesía se logra muy bien con la gaucheta. Entonces lo que Borges hace, lo que Martín Fierro hace es transformar un poco la visión del gaucho, no caricaturizarlo ni nada de eso, ni ponerlo en espacios en donde él no pertenece, como es la ciudad ni el teatro francés, ¿no? Lo pone en su verdadero espacio. ¿Cuál es el espacio del gaucho? La pampa, y dentro de la pampa, el campo, ¿no? Y las estancias, la pulpería. Y vemos que la vuelta entera ocurre ¿dónde? La segunda parte ocurre ¿dónde? En la pulpería. Ahí se encuentran todos y conversan, dialogan y monologan, ¿no? Tienen los contrapuntos, las payadas, etc. Mientras que esa es una de las diferencias que se habla también, que la primera parte no tenemos un espacio solo. El espacio es toda la pampa, ¿no? El campo, la pulpería, pero también el campo. Entonces realmente es una especie de gran espacio infinito, ¿no? Mientras que aquí hay un solo espacio, básico, digamos, de acción. Claro, se refieren a otros espacios, cada cuento, ¿no? Pero todos están concentrados en un espacio. ¿Sí? Y otra diferencia formal es que en la primera parte, ¿cuántas voces hay?
Cruz, Martí Fierro y un narrador breve, un narrador muy breve, ¿no? Pero Cruz y Martí Fierro. Y en esta segunda parte, Martín